Perlas del libro de Mateo. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. El hombre de la mano seca, el siervo escogido, la blasfemia contra el Espíritu Santo. La generación perversa demanda señal. El espíritu inmundo que vuelve. La madre y los hermanos de Jesús. Son los temas que aborda el capítulo 12 del libro de Mateo, de los cuales, con la guía del Espíritu Santo, lograremos sacar las perlas para nuestra vida espiritual. Gracias te damos, Dios, porque nos permites meditar, estudiar el capítulo 12 del libro de Mateo. Guíanos, Señor, en cada versículo, en cada palabra que nos toque meditar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Este capítulo 12 encierra historias relacionadas con lo que es lícito o no es lícito, con las palabras ociosas. Concentrémonos en las perlas. La primera historia que encontramos en este capítulo 12 es a los discípulos recogiendo espigas en el día de reposo. Y una vez más vamos a ver cómo es que Jesús confronta a los fariseos. Jesús hace uso del escrito está y los fariseos hacen uso de las tradiciones. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Jesús en el día de reposo, caminando por en medio de los sembrados. En esos tiempos los fariseos habían establecido ciertas leyes para poder delimitar qué se hace y qué no se hace en el día de reposo. Una de ellas era que no se podía caminar más de 900 metros. Si a Jesús no lo critican por la distancia recorrida, posiblemente ese día no caminaron más de los 900 metros. Pero ahora, los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas para comer. ¿Qué lección encontramos aquí? ¿Qué sucede cuando una persona o cuando algunas personas tienen hambre y es día de reposo y no hay pan en casa? ¿Deben pasar el hambre ese día porque olvidaron el pan? Meditemos en ello y vamos a sacar conclusiones al final de esta historia. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Piensa, ¿qué hacían los fariseos siguiendo a Jesús y a sus discípulos en el día de reposo? ¿Por qué no estaban en sus casas o en la sinagoga adorando? ¿Por qué ese día de reposo ellos no le dedicaron a Dios? Y aquí encontramos una reflexión, una perla. A veces nos fijamos tanto en las personas que perdemos de vista el propósito del día de reposo. Estamos prestos a criticar qué está haciendo o no está haciendo esa persona. Y olvidamos nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Otra perla. Ellos dicen: tus discípulos hacen lo que no es lícito. Lícito. Para ellos, no guardar sus tradiciones, sus leyes humanas, era lícito. Habían llegado a autoengañarse al punto de que sus leyes eran las valideras y que las leyes de Dios no eran las valideras. El autoengaño forma parte de nuestra forma de ser cuando queremos imponer nuestra línea de pensamiento, cuando queremos imponer
nuestras creencias. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Jesús lleva a los fariseos a la historia bíblica, lleva a los fariseos a lo que está escrito. ¿Qué dice Dios acerca del día de reposo? ¿Qué es lo que se permitió en el pasado? ¿Qué pasó con David? La historia nos dice que David huía de Saúl y llega a Nob. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? El sacerdote, el sumo sacerdote, entendía plenamente cuál era el propósito del sábado, cuál era el propósito de lo sagrado, cuál era el propósito de los panes de la proposición. No escatimó, simplemente le dijo a David: ¿has estado libre? ¿En estos días no has tenido intimidad? En pocas palabras, el sumo sacerdote se aseguró de que David estaba limpio ceremonialmente. Y David dice sí. Entonces el sumo sacerdote le da el pan a David. ¿Qué nos enseña con esto Jesús? El sábado tiene un propósito, tiene una razón de ser, el bienestar del ser humano. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿De qué manera los sacerdotes profanaban el día de reposo en el templo y eran sin culpa? En el día de reposo era el día en el que más sacrificios se realizaban. En pocas palabras, era el día en el que más trabajos realizaban los sacerdotes. Lo mismo que sucede hoy en día. Los ministros, los pastores, trabajan el día sábado. Y el día de descanso que ellos tienen es un día de la semana, no el día sábado. No es su día de reposo. Los que trabajamos secularmente, el sábado reposamos. Y de ahí el domingo al viernes hay que trabajar porque la ley, los 10 mandamientos dice 6 días trabajarás. Pero los ministros tienen otro día de descanso, no el sábado. Por eso Jesús dice: ¿o no habéis leído en la Biblia cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Profanan. ¿Qué quiere decir esto? Trabajan en el día sábado. Trabajan. Pero aquí encontramos otro principio. Ese trabajo está dedicado a dirigir, a guiar, está dentro del culto de adoración. No es una complacencia propia. Alguno podrá decir: pero les pagan por eso. Cierto, les pagan. ¿Y qué dice el Señor? Y hemos visto en nuestro estudio de ayer, o en el capítulo 9, cuando dice: el que trabaja es digno de su salario. El obrero es digno de su alimento. Entonces, el día de reposo tiene un propósito. Es un día separado para la adoración. Y es un día hecho por causa del hombre. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor. ¿Y quién era ese uno mayor? El Señor del sábado, el Creador. Él está allí. Y ahora Él determina qué es lo que se hace en el día de reposo. Y ahora prestemos atención. Jesús no está trayendo nada nuevo de lo que no se haya hecho en el pasado, en el Antiguo Testamento. Sino que al traer lo que se hizo en el pasado, lo que está haciendo es chocar con
las leyes establecidas por los fariseos. Ellos, en su celo por velar por la santidad del sábado, crearon una serie de leyes. Y ahora llaman a eso lícito o no lícito. Pero Jesús está diciendo, mira, recuerden cómo se guardaba el sábado en el pasado, cómo es que Dios lo había establecido y qué cosas aprobó Dios. Lo sucedido con David lo aprobó Dios. Si no hubiese sido aprobado, el sumo sacerdote y David hubieran muerto apedreados. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Jesús está declarando que los apóstoles, al arrancar las espigas, al comer, no habían cometido ningún pecado. Pero está dejando en claro que ellos están en pecado. ¿Por qué? Porque están condenando a los inocentes. Y porque ellos han dejado de lado la misericordia. Dice, misericordia quiero y no sacrificio. Un servicio, un celo, sin el amor hacia el prójimo es un celo que no vale. Se vuelve simplemente un arma de doble filo. Puede venir contra nosotros. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Claro que es el Señor del día de reposo. Él lo creó. Recuerden que en el Génesis deja claro la inspiración de que en 6 días todo fue creado. Y en el 7º día, Dios, Jesús, creó ese día exclusivamente para la relación con su creación, con sus hijos. El 7º día solo se creó el 7º, y Dios lo bendijo, lo santificó, y reposó en ese día. Él es el Señor del día de reposo. Por lo tanto, Él establece cómo se observa el día sábado. Él establece qué se hace y qué no se hace. Insisto, a los discípulos les está trayendo lo que se ha hecho en el pasado, no algo nuevo. En los versículos 9 hasta el 14 se nos habla acerca del hombre de la mano seca. Y en esta historia se continúa con lo que es lícito o no es lícito hacer en el día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, ¿no? Pasando de allí. Quizá esto ocurrió poco después del hecho registrado en los primeros versículos, pero no necesariamente. Pero es un día de reposo. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, una persona enferma en la congregación. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Cuál es el propósito de los fariseos? Hacer caer a Jesús. Para ellos no era lícito. Ellos ya tenían la respuesta. Pero quieren escuchar a Jesús. Quieren que Jesús se condene con sus propias palabras. Pero, insisto, todo esto se convierte en una espada de doble filo. Viene contra ellos como el boomerang. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Jesús está tocando un tema diario. Cuando una persona tiene animales, tiene que atender a ese animal todos los días. Por ejemplo, si una vaca está produciendo leche, todos los días debe ser ordeñado. ¿Qué sucede si un día no se le ordeña? Ese animal puede tener complicaciones. Entonces Jesús, ¿qué le dice? Si tu animal cae en un hoyo, ¿no le echas la mano?
Y Jesús estaba haciendo una pregunta retórica porque sabía que ellos sí le echaban la mano, porque sabía que ellos sacaban a sus animales cuando estaban en apuros. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? El valor del ser humano está por encima de los animales. Y esta perla hay que subrayarlo. Hoy en día vivimos tiempos en los cuales los animales valen más que el ser humano. Un gato o un perro vale más que un ser humano. Incluso hay leyes que han puesto a los animales por sobre el ser humano. Hay mayor celo por el bienestar del animal que por el ser humano. Con esto no estoy justificando que se abandone o que se maltrate a los animales, pero nunca perdamos de vista de que el ser humano tiene mayor valor que los animales. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Jesús no está diciendo maltraten a la oveja. Jesús no está diciendo dejen en el hoyo a la oveja. No está diciendo no alimenten a la oveja. Les está haciendo ver que el ser humano tiene mayor valor, que si tienes celo por tu gato, por tu perro, debes tener mayor celo por el ser humano, por el bienestar del ser humano. Hay personas que gastan ingentes cantidades de dinero para atender un gato o un perro, pero no quieren gastar un centavo para atender a un ser humano en necesidad. Piensa en eso. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es lícito hacer el bien. Y miren, aquí estamos hablando acerca de el bienestar del ser humano, no la complacencia. ¿De acuerdo? El bienestar del ser humano, no la complacencia. Y aquí volvemos al principio. Los discípulos arrancaban las espigas porque tenían hambre. ¿Qué sucede si en casa no hay pan? Es día sábado. No hay comida. Hay que pasar de hambre el día porque no hay comida, porque a alguien se le olvidó o sucedió algo indebido, imprevisto. A eso se llama legalismo. Si alguien tiene hambre, debe de comer. ¿Ah? Salvo que esté pasando, ¿no? O esté celebrando una jornada de ayuno. Es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿Y qué es hacer el bien? Hacer el bien es servir, no para beneficiarte, no para tener ganancias. Por eso es de que el trabajo secular no está permitido, porque el trabajo secular me da ganancias. Todo lo que tenga que ver con la adoración, con el bienestar del ser humano, está permitido. Hace mucho tiempo escuché una frase. Decía lo siguiente: todo lo que contribuye a tu salvación, haz en el día de reposo. Todo. ¿Quieres hacer algo? Piensa, esto contribuye a mi salvación, esto estrecha mi relación con Dios, hazlo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Fue sanado. Jesús dejó en claro que hay que hacer el bien en el día de reposo. Pero miren aquí, una cosa es hacer el bien en el día de reposo, pero hay personas que ya adrede separan consultas en el día de reposo. Pueden separar consulta otro día, pero en el seguro que tienen, para no perder un día de trabajo, separan la consulta con anticipación, a veces 1 mes, 2 meses de anticipación. Por ejemplo, acá en el Perú, sacar una cita en el seguro no es de un día para otro, con anticipación. Eso, piense, ¿puede programarlo para otro día? Con seguridad que sí. Es lícito hacer el bien en el día de reposo. Y algunos esto de sacar citas en día sábado dicen, bueno, es por salud. Pero lo estás haciendo adrede.
Recuerda, lo estás haciendo adrede. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Miren, estos hombres eran celosos del día de reposo. Según ellos, no debía hacerse esto o lo otro, pero el día de reposo planifican matar a Jesús. ¿Cómo nos deshacemos de este hombre? Habían perdido completamente de vista lo que significaba el día de reposo. Habían perdido completamente de vista que el día sábado debe ser un día de delicia, de encuentro con Dios. No pases un día de reposo mirando al otro, qué hizo, qué no hizo, qué está diciendo, qué no está diciendo. No te la pases criticando. Recuerda, el día de reposo es para que tú estreches tu relación con tu Dios. Es lícito hacer el bien. Es lícito. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Jesús continuó. Ese sábado continuó haciendo milagros, continuó haciendo bien, porque más vale un ser humano que una oveja. Porque es lícito hacer el bien en el día de reposo. En los versículos 15 hasta el versículo 21 se nos habla acerca del ministerio de Jesús. ¿Cómo es que este ministerio ya había sido anunciado? Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. ¿Qué encontramos aquí? Miren, lamentablemente, las multitudes, en lugar de facilitar el avance del ministerio de Jesús, la obstaculizaban. Y por eso Jesús pedía reserva. ¿No? Reserva. No hay que desviarse del objetivo. Y aquí aplicando ya a nosotros mismos. A veces los aplausos, a veces las vivas de las personas pueden hacer que nosotros perdamos de vista el propósito, el objetivo, y nos confundamos. Algunos pueden empezar a inflarse, a volverse soberbios. Y por esa razón Jesús encargaba, no lo digan. Jesús quería ir llegando de lugar en lugar. Las multitudes, ¿qué hacen las multitudes? Simplemente ver. Jesús iba de pueblo en pueblo y a los enfermos que les llevaban los sanaba. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Versículo 18. Y a los gentiles anunciará juicio. ¿Quién había dado esta profecía? Isaías, en el capítulo 42. Una vez más se pone de manifiesto que la razón de ser del llamado de Israel era ser luz de las naciones, luz para los gentiles. Y ahora ese siervo que es enviado para restaurar ese propósito original por el cual había sido llamado el pueblo o Israel, tenía el mismo propósito: anunciar a los gentiles juicio. Como dice los mensajes de los 3 ángeles: adoren a Dios porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren a Dios, sirvan al Señor. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. En su nombre esperarán los gentiles. No quebrará, dice.
Mientras hubiera el menor atisbo de esperanza de restauración, Jesús trabajaría diligentemente para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese era el ministerio de Jesús, pero venía para ser luz de las naciones, y en su nombre esperarán los gentiles. Dios es Dios de todos, quienes se la pasan afirmando y repitiendo, la ley era solo para los judíos. Olvidan que esa ley se dio a los judíos para enseñar a los gentiles. Y como ellos lo perdieron de vista, el siervo vino a restablecer, a dejar en claro que esa era la misión. Y por eso es que posteriormente Jesús llama a Pablo y le da esa misión específica, ser luz para los gentiles. De los versículos 22 hasta el 38 o 37, se nos habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y miren, en todos estos versículos Jesús va a dejar en claro qué es la blasfemia. Hay personas que tienen un concepto errado de lo que es blasfemia. Más de una vez han escrito algunas personas preguntando, ¿ya habré blasfemado contra el Espíritu Santo? Porque yo he hablado mal contra Dios. ¿Qué significa eso de hablar mal contra el Espíritu Santo? ¿Qué significa blasfemia? Pues aprendamos. ¿Cómo está escrito? Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Cuando Jesús fue bautizado, fue investido con el poder del Espíritu Santo. Jesús oraba en las mañanas, oraba en las noches, a veces se pasaba la noche orando. Era un hombre de oración, dependía del Espíritu Santo. Él hizo todo su ministerio aquí como uno de nosotros, como un ser humano, dependiendo de la obra poderosa del Espíritu Santo. Porque si no, no podría ser nuestro reemplazante, nuestro sustituto, no podría ser el Cordero que moría en nuestro lugar. Entonces Jesús hace este milagro. ¿Y qué sucede? Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este el Cristo? ¿Será este el Mesías? ¿Será este? La gente asombrada por lo que Jesús hacía. Ellos tenían dudas y esperaba que alguien les diga quién es. Pero los fariseos, los que estaban siempre ahí siguiendo a Jesús, al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Esta declaración es considerada como blasfemia. ¿Qué están haciendo los fariseos? La gente se pregunta, ¿será este el hijo de David? Porque está haciendo milagros, ¿será este el Cristo? Pero los fariseos llevados por el odio. Y aquí, esta perla, cuidado con el odio. El odio te va a destruir a ti, no a la persona a quien odias. Llevados por el odio, blasfemaron. ¿Y qué es esta blasfemia? Atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás. Cuando una persona atribuye la obra del Espíritu Santo a Satanás, nunca abrirá su corazón. Nunca. No va a aceptar el mensaje que predique esa persona. ¿Por qué? Porque para él es Satanás quien está haciendo esa obra. Y por eso es que ya no hay arrepentimiento, por eso es de que ya no hay ese hecho de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque si Satanás está hablando, según yo, pues nunca lo voy a hacer caso. ¿Qué responde Jesús ante esta grave acusación? Porque esta es una grave acusación. La obra del Espíritu Santo atribuido
a Belcebú. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. El reino dividido, una nación donde hay guerra civil, evidentemente queda debilitada frente a las naciones. Una casa dividida, conflictos, el esposo contra la esposa contra el esposo, hijos contra padres, padre contra hijos, esa casa se derrumba. No puede haber división. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Aquí Jesús trae, a colación un tema: el reino de Satanás. Satanás tiene su reino. Entonces, cuando los fariseos dicen que Jesús echa a los demonios, hace los milagros por Belcebú, está diciendo que Satanás está peleando contra sí mismo. Y esto es blasfemia, atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Por quién? Después de haber mostrado cuán absurdo era el argumento de los fariseos, Cristo les presentó un dilema. Evidentemente, algunos fariseos pretendían tener poder para echar fuera demonios. Jesús no hubiera presentado esto si eso no sucediera. Entonces Jesús le dice: sus hijos, cuando echan fuera los demonios, ¿por quién lo echan? Cuando nosotros hacemos aseveraciones, afirmaciones solo llevados por el odio, nos vamos a complicar la vida. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ciertamente ha llegado. Después de mostrar cuán absurdo era lo que pretendían los fariseos y de haberlos puesto frente a un dilema al cual no podían responder, Cristo los llevó a considerar la alternativa inevitable de que lo que ellos habían atribuido a Satanás no era en realidad otra cosa sino el poder de Dios. Lucas se refiere a este poder como el dedo de Dios, Lucas 11:20. Durante su ministerio terrenal, los milagros de Jesús fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. Sus milagros daban testimonio de que era el Mesías. Y si el Mesías estaba en la tierra, su reino no podía estar lejos. La pretensión de los fariseos de decir que Jesús hacía milagros por Satanás ahora se volvió contra ellos. Si yo hago milagros por el poder del Espíritu Santo, entonces el reino de Dios está con ustedes. Y si ustedes me rechazan, están rechazando el reino de Dios. Terrible, ¿verdad? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Satanás tiene su reino? ¿Dios tiene su reino? Ahora yo he venido y me he metido en el reino de Satanás. Y he sometido a Satanás y por eso estoy librando a las personas. Por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. Por eso es que estoy anunciando que el reino de Dios está con ustedes. Satanás es un enemigo derrotado. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. En el gran conflicto por el alma del hombre no hay territorio neutral.
pues la neutralidad es imposible. Todos son o leales o traidores. El que no está enteramente de parte de Cristo, está enteramente de parte del enemigo. Vale decir que el peso de su influencia se inclina en esa dirección. El estar casi, pero no completamente con Cristo, es estar no casi, sino completamente contra Cristo. Lo que Cristo aquí afirma no debe entenderse que contradice Marcos 9:40. El que no es contra nosotros, por nosotros es. En cierto modo, se complementan. El que se niega a seguir a Jesús daña a la obra de Cristo. ¿Del lado de quién estás? ¿Del lado de quién estás? Responde esa perla. Por tanto os digo, ahora Jesús va a hacer un resumen de lo que ha dicho. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Si tú atribuyes la obra del Espíritu Santo a Satanás, lamentablemente te vas a cerrar, nunca vas a querer escuchar el mensaje. Y es lo que está sucediendo con mucha gente, que niega partes claves de las Sagradas Escrituras y solo ponen de relieve algunas porciones de la Biblia, y lo que no les conviene no lo tocan o le dan cualquier una interpretación antojadiza. Por lo tanto, ya no hay luz que brille en sus corazones. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo, atribuir a Satanás su obra. Y si tú haces eso, ¿quién te va a convencer de pecado? ¿No es el Espíritu Santo el que convence de pecado? Si tú atribuyes la obra del Espíritu Santo a Satanás, ahora ¿quién va a obrar en ti? Si estás negando al Espíritu Santo. Por eso es que se convierte en imperdonable, porque ya no hay arrepentimiento. Recuerden que todos pueden arrepentirse y los que se arrepienten obtienen el perdón. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Por su fruto, por sus frutos lo conoceréis. ¿Es bueno el árbol o es malo el árbol? ¿Qué es lo que va a determinar si es bueno o es malo? Su fruto. Tú puedes decir que eres buena gente. Yo puedo decir que soy buena gente, pero son mis acciones, mis hechos, no tanto mis dichos, sino mis hechos, los que van a decir si soy bueno o soy malo. Generación de víboras. Terrible esta calificación, este adjetivo. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora Jesús les dice directamente cuál es el problema de los fariseos. Ustedes son malos, su corazón es malo, sus pensamientos son malos, sus creencias son malas, por lo tanto todo lo que sale de ustedes es malo. Por eso es que ustedes atribuyen la obra del Espíritu Santo a Satanás, porque están llenos de odio, llenos de contradicción. Generación de víboras o progenie de víboras. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Tus acciones son resultado de cómo piensas, de cómo crees. Tus acciones hablarán a favor o en contra de ti.
Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Los fariseos habían pronunciado palabras ociosas, palabras indebidas, falsas, malas, perniciosas, palabras inútiles, porque habían atribuido la obra del Espíritu Santo a Satanás. Tengamos mucho cuidado con la forma como hablamos. Tengamos mucho cuidado con los adjetivos que utilizamos. Por eso, hagamos del día de reposo un día de delicia. Hagamos de ese día un día de encuentro con nuestro Dios. No estemos tanto fijándonos en qué hizo o no hizo tal o cual hermano o hermana. Y si sabes que alguien está haciendo mal, no necesitas estar criticando a sus espaldas. Llámalo, invítalo y conversa con él. Entonces, los versículos 38 al 39 nos hablan acerca de la señal. La generación perversa demanda señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Si tú dices que eres el Cristo, si tú dices que eres el Mesías, pues danos señal. Danos señal. Los milagros, estimados hermanos y hermanas, no transforman los corazones si una persona no quiere creer. Tú puedes ver el milagro más grande y maravilloso y no vas a creer. Y ellos demandan señal, y Jesús sabía lo que ellos en el fondo pretendían. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es esta señal del profeta Jonás? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Si no podían creer en señales, en milagrosas sanidades, ¿qué iban a creer esta señal de Jonás? 3 días y 3 noches en el vientre. ¿Cómo vas a estar tú 3 días y 3 noches en el vientre de un pez? Por eso dice: la generación perversa demanda señal. ¿Quieres una señal? Te voy a dar una señal. Pero esa señal con seguridad que en lugar de aclarar las cosas para ellos, los confundieron peor aún. Recuerda, la palabra de Dios solo lo puedes entender cuando eres inspirado por el Espíritu Santo. Recuerda, la mujer sirofenicia entendió claramente el lenguaje de Jesús. Entendió. Pero quienes simplemente están para oponerse no lo van a entender. Y en Nínive hubo arrepentimiento en el tiempo de Jonás. Ellos manifestaron fe, cosa que no manifestaban los fariseos. Y lamentablemente hoy en día sucede algo similar. Las personas que suelen no congregar a veces demuestran más fe que las personas que congregan. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines, de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Nínive creyó a la palabra de Jonás. La reina del sur hizo un viaje largo y extenso porque escuchó que Salomón era sabio. Pero en medio de los fariseos estaba Dios encarnado, Dios mismo, pero ellos no querían creer.
pero ellos simplemente se habían propuesto atacar a Jesús. ¿Cuántas bendiciones perdemos porque simplemente nos dedicamos a contradecir, a contradecir? Nos dejamos llevar por nuestra negatividad, nos dejamos llevar por nuestros odios. ¿Cuántas bendiciones estamos perdiendo? El espíritu inmundo que vuelve. Los versículos 43 al 45 nos hablan acerca de lo terrible que es caer en apostasía. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no la halla. O sea, cuando una persona se convierte, cuando una persona acepta a Jesús, Satanás es eliminado del corazón. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Cuando la persona empieza a tener dudas, a cuestionar si Dios existe, no existe, si Dios existiera, cuando la persona cae en apostasía, su posterior estado viene a ser peor. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Los grandes enemigos de la iglesia son los hombres que han caído en apostasía. Con demasiada frecuencia los que han sido sanados de la enfermedad del pecado sufren una recaída y por ella llegan a ser espiritualmente más débiles que antes, sin darse cuenta de cuán cuidadosos deben ser para evitar la tentación y rodearse de influencias para el bien. Lamentablemente, los que salen de la iglesia son los que la atacan más. Su postrer estado viene a ser peor. Muy pocos vuelven a la iglesia. La gran mayoría nunca más vuelve. Nunca más. Y esta historia se termina con la madre y los hermanos de Jesús, los versículos 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Qué sucede aquí? Jesús nos da una nueva definición de lo que es la familia. ¿Por qué nos llamamos hermanos? La nueva definición de familia que da Jesús es que los miembros de esa familia son los que hacen la voluntad del Padre, los que hacen la voluntad de Dios. Los miembros que conforman la iglesia son los que hacen la voluntad de Dios. Y aquí podemos encontrar también nosotros una señal de una casa dividida. Nos puede parecer difícil de entender esta respuesta de Jesús y este trato que da a su madre y a sus hermanos, pero acá Jesús nos está enseñando algo vital, que la familia de Dios está compuesto por todos los que hacen la voluntad de Dios. Todos los que hacen la voluntad de Dios. Y la gran pregunta es, ¿tú formas parte de la familia de Dios? ¿Eres el hermano o la hermana en la familia de Dios? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana
y madre. Esa definición hay que tenerlo muy presente. Hay que recordarlo siempre. ¿Quién es mi madre?, dice él. ¿Quiénes son mis hermanos? Y Jesús dice, los que hacen la voluntad. Jesús hace aquí una aplicación personal al usar esta definición. Todos los que reconocen a Dios como Padre son miembros de la familia en los cielos y en la tierra. Efesios 3:15. Los vínculos que unen a los cristianos con su Padre Celestial y el uno con el otro son más fuertes y más duraderos que los de la familia humana. Las familias humanas a veces terminan peleados, denunciándose mutuamente por pelearse por herencias o por diversas cosas. Pero Jesús nos da una definición. Si tú y yo formamos parte de la familia de Jesús, es porque hacemos su voluntad. Si no hacemos la voluntad de Dios, no somos miembros de su familia. ¿Con qué perla te quedas? Son 50 versículos, muchas perlas. El sábado tiene el propósito de servir al ser humano. Más vale el ser humano que un animal. Más vale. Y si tú haces la voluntad de Dios, serás parte de la familia de Dios. Y recuerda, jamás atribuyas a Satanás la obra del Espíritu Santo. Eso es blasfemia, atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás. Entrégale tu vida. Tú estás llamado a formar parte de la familia del Señor. Que Dios te bendiga. Amén.